Que Dios lo bendiga, hermano, amigo, a toda esa audiencia que siempre se conecta con fidelidad en estos medios sociales. Para nosotros siempre es un grato, pero grato privilegio llegar hasta sus hogares. Estamos sumamente agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta ustedes y poder ser de bendición a través de la palabra de Dios. Así que hoy quiero invitarles a compartir el video, a compartirlo y también sabemos que hay muchísimos hermanos, amigos que nos escuchan, pero que todavía no se han suscrito a nuestros canales. Les hacemos una invitación de una manera muy respetuosa a que se suscriban. Por allí siempre aparece, yo sé que los otros días alguien me preguntaba, pastor, he buscado suscribirme, pero no encuentro todavía donde aparezca, aleluya, en la pantalla el lugarcito donde me debo de suscribir. Bueno, yo le recomendaría, ¿verdad?, que busque de esos muchachos que son muy hábiles con la tecnología y que le den la mano, ¿verdad? Hay muchos jovencitos que saben muy, pero muy bien eh, manejar las redes sociales. Así es que sáquele provecho a ese joven que pues ha nacido, ¿verdad?, en esta época de tanta tecnología. Así es que esperamos que usted pueda hacerlo y de esa manera no solamente escuchar la palabra, sino que también nos ayude a predicar este bendito y glorioso evangelio. El tiempo se nos acaba y creo que debemos de hacer lo mejor que podamos para que la palabra de Dios llegue hasta los confines de la tierra, a donde está la necesidad, donde están esas familias desintegradas, esa persona que ha caído en algún pecado, que se ha descuidado espiritualmente y que necesita una palabra de aliento, una palabra de vida, que lo restaure, que lo vuelva a esa buena relación con el Señor que tanto, tanto se necesita en estos tiempos de tanta crisis espiritual. Si te quieres suscribir en YouTube, lo puedes hacer, Iglesia JRS o JRS, ¿verdad? Viene siendo lo mismo casi. Si quieres hacerlo en Facebook, igualmente, Iglesia JRS. Y si quieres seguirnos también en TikTok, que ya estamos por ahí, gloria a Dios, aunque sea poniendo videitos para anunciar los mensajes y también algunos mensajes que están ahí, aunque sean cortos, pero muy edificantes, lo puedes hacer también. En TikTok nos puedes encontrar como Pastor David Gutiérrez-JRS. Así que será siempre un grato, pero grato honor servirles en el amor de Dios. Si nos quieres seguir también en Instagram, estamos como @Pastor David Gutiérrez, y para nosotros y todo el ministerio, todo el equipo de trabajo en esta obra estará orando por cada uno de ustedes. Siempre deje ahí su comentario que glorifique a Dios, porque todo lo que queremos es que el nombre de Dios sea glorificado, que las personas sean edificadas. Esa es nuestra oración, nuestra súplica delante de la presencia de Dios. Así es que por eso le pedimos encarecidamente, también si tiene una petición, déjela ahí en su comentario, estaremos orando. A veces no podemos responder a todos los comentarios, pero quiero que sepa que siempre estamos orando por toda la audiencia. Amén. Dios conoce su necesidad y Dios responderá de acuerdo a su fe y su confianza en el Dios de la gloria. Hoy tengo un tema que compartir, gloria a Dios, y que anhelo con todo mi corazón, que sea de muchísima edificación para la vida de ustedes. Acomódate ahí donde estés, invita a la familia, empieza a compartir el mensaje con la mayor cantidad de personas posible. Avísales que ya hay palabra de Dios a través de las redes sociales. Yo sé que a veces necesitamos del apoyo de todo el pueblo de Dios para cumplir con la gran comisión. Esto no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de todos aquellos que hemos entendido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que esta bendita palabra es la palabra inspirada por Dios. Amén. Y que es muy, pero muy oportuna para mucha gente que en este tiempo de tanta necesidad, pues lo necesitan.
¿verdad? Y valga la redundancia. El tema que voy a compartir con ustedes hoy es una verdad que te hará libre. Una verdad que te hará libre. Le he dado este tema porque a veces necesitamos de parte de Dios escuchar verdades que nos despierten, que nos hagan recapacitar, reflexionar, que nos hagan vernos con los ojos de Dios, que entendamos con profundidad lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lamentablemente, y escuche bien lo que voy a decir en este momento, la mayoría de cristianos, esto es una gran verdad, la mayoría de cristianos le tenemos más temor al hombre, al líder, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a los que nos conocen, y a Dios, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente. Y muchas veces caemos en esa trampa, en ese error, en ese engaño de Satanás. Y son miles y miles de personas que saben de lo que estoy hablando y saben que esto es una gran verdad. Por eso es que cuando le fallamos a Dios, vivimos muy pendientes de la opinión de la gente, de qué piensan los hermanos de nosotros. Pero se nos olvida que lo más importante es lo que Dios piensa de ti. ¿Qué opina Dios de ti? Por eso le he titulado a este tema una verdad que te hará libre para la gloria de Dios. Y eso lamentablemente nos lleva a vivir una vida de hipocresía, de falsedad. Porque nos cuidamos mucho de la gente que nos rodea. Pero se nos olvida que a quien tenemos que temer, a quien tenemos que amar, honrar, respetar, reverenciar, es al Dios bendito que un día nos salvó por su gracia y su misericordia. Por eso quiero hoy invitarte, y vamos a empezar por Proverbios capítulo 1, versículo 7. Busca tu Biblia y por favor corrobora todo lo que vayamos a enseñar. Repito, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Escucha bien lo que dice ese pasaje de la Biblia. Ese es el principio de la sabiduría más sublime que pueda tener un ser humano. Que el temor a Dios esté en su corazón. No el temor a los hombres, no el temor a la opinión de la sociedad, no el temor al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia. Aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo estoy leyendo este pasaje de las Escrituras y lamentablemente lo tengo que decir con dolor, pero a quien menos teme la gente es a Dios. La gente se cuida de todo el mundo, pero nunca se cuida del ojo de Dios. ¿Se da cuenta la ignorancia que existe en el ser humano? ¿Se da cuenta qué lejos estamos de la verdadera sabiduría delante de la presencia de Dios?
¿Qué verdades más benditas están reveladas en este libro sagrado, la Biblia, la palabra bendita de Dios? Tome ese pasaje, aplícalo a tu vida y deja de ser un necio y hazte un hombre y una mujer sabia para la gloria de Dios. Que no te has dado cuenta que tú puedes cometer un pecado en oculto y nadie te ve, y llegas a la iglesia con tu Biblia fingiendo estar bien, escondiendo y tapando bien tu pecado, y que todo el mundo te reconozca como siervo, sierva de Dios, y que todos te vean como una persona santa, justa, buena, pero delante de Dios estás podrido. ¿Estás lejos de su presencia? ¿Estás vacío de Él? ¿De qué sirve esa vida? ¿De qué te aprovecha? Por eso es que hay cantidades de personas que estando en la iglesia no son libres, no son felices, no tienen paz, no disfrutan el evangelio. Por eso el tema es una verdad que te hará libre. Hoy te voy a predicar esta verdad que te hará libre para la gloria de Dios. Sácale provecho. No oigas simplemente la palabra. Sácale el máximo provecho al consejo que está en la bendita palabra. No vivas en la ignorancia. No vivas en el engaño. En el engaño del enemigo, porque el enemigo lo primero que le hace al ser humano cuando lo hace pecar, fallarle a Dios, es tapa el pecado, borra los mensajes, trata de ser astuto para tapar tu pecado de los seres humanos. Pero el diablo nunca te dirá que desde el momento en que le estaba fallando a Dios, allí estaba el ojo de Dios. Eso no te lo dirá el enemigo, pero te lo vamos a predicar en este bendito ministerio para la gloria de Dios. Porque esto es lo que el enemigo quiere que tú nunca sepas, nunca escuches, que nunca entiendas, porque él ha enceguecido el entendimiento a multitudes y multitudes de cristianos que están dentro de las iglesias. Y por eso hoy yo vengo a decirte, delante de la presencia de Dios, que el principio de la sabiduría, repito, no es que le tengas miedo al pastor de la iglesia, es que le temas a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Eso es el principio de la sabiduría. Porque Dios está en todo lugar. Que aunque nadie lo sepa, Dios ya lo sabe. Y alguien que entiende este principio bíblico, desde el momento que Satanás te pone la tentación, la oportunidad de pecar, tú dices: no me ve la gente, no me ve el pastor, no me ven los líderes, no me está viendo mi esposa, mi esposo, pero aquí está el ojo de Dios sobre mí. Es allí donde la sabiduría de Dios se vuelve una realidad en tu vida, porque tienes la sabiduría, la inteligencia, la lucidez de todo lo que está pasando a tu alrededor. ¿De dónde viene ese conocimiento? Viene de parte de Dios. Porque cuando el temor de Dios está en tu corazón, lo primero y lo que quieres en tu vida es hacer la voluntad de Dios. Y lo que menos quieres hacer es fallarle a Dios. Tú prefieres llorar. Tú prefieres que te llamen cobarde.
pero no quieres fallarle a Dios. Y no porque seas súper cristiano, no porque seas superior a otro, es porque el principio de la sabiduría está en tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Deja que hoy esta bendita palabra quede impregnada en lo más profundo de tu corazón. Grábalo aquí en el alma. No permitas que el diablo te robe la palabra. No dejes que el diablo te enceguezca. No permitas que el enemigo te engañe. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, dice la Biblia, y la enseñanza. ¿Quién es un insensato? Alguien que es necio. Que aunque Dios le esté hablando, aunque Dios le esté avisando, aunque Dios le esté diciendo tu vida espiritual está en decadencia, ellos no recapacitan, no reflexionan, no cambian su estilo de vida, continúan. Por eso es que yo te voy a decir algo. Nadie se irá al infierno sin que Dios no le haya avisado, sin que Dios no le haya hablado. Por eso quiero compartir hoy estas verdades que te harán libre para la gloria de Dios, para que no continúes en esa esclavitud de hipocresía, en ese estilo de cristianismo falso que se vive hoy, en ese cristianismo de fingimientos, fingiendo ser santo, fingiendo estar lleno del Espíritu Santo, fingiendo que Dios está conmigo cuando si tú fueras honesto, te dieras cuenta que estás vacío de la presencia de Dios. Y no lo digo esto para que te sientas mal. Lo único que quiero es llevarte a esta verdad que te libere, que ya no sigas con esa esclavitud, sino que seas un hombre libre, que puedas pararte en un púlpito, que puedas ver a los ojos a los demás sin sentir vergüenza, sin que el diablo te esté acusando. Por eso, escucha bien las palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, verso 32, dice la Biblia. Dice la bendita palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre para la gloria bendita de nuestro Dios. Hay gente que dice, hermano, es que la doctrina que estos pastores predican es demasiado fuerte. No, esta verdad es la que te hace libre. Esta verdad es que te saca de la esclavitud del pecado. Satanás no quiere que conozcas esta verdad, porque a él le conviene tenerte engañado, tenerte atado, esclavizado, y que después de que le fallas a Dios, él se convierte en tu acusador. Él te señala. Te sientes mal porque tú sabes que estás llevando una doble vida. Y eso es lo que este pastor anhela con toda la fuerza de su corazón. Que Dios me dé la oportunidad de que muchos esclavos espirituales sean libres con la verdad de la palabra de Dios. Y por esto te repito las palabras del Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre para la gloria de Dios. Deja que hoy, en este momento, mientras yo predico esta palabra, esa verdad te libere y ya no vivas en esa mentira, en ese engaño, en ese pecado oculto que lo has venido tapando por tanto tiempo. Sé libre en este momento. Deja que Dios te libere. Deja que esta verdad eterna de la palabra hoy rompe esas cadenas que te tienen atado, que te tienen sumergido con esos temores, esos miedos de que cuándo seré descubierto. El miedo de cuándo sepan la verdad que va a pasar conmigo. Despreocúpate de la opinión de los seres humanos y empieza a depender de la opinión de Dios. Que los seres humanos lo único que podrán hacer quizás es señalarte, acusarte, condenarte. Pero hoy Dios te ofrece libertad. Dios te ofrece salvación y vida eterna.
Dios te ofrece que salgas de esa esclavitud en que el enemigo te ha hecho caer. Hoy es tu día. Este es tu momento. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere revelarte su palabra. Por eso el texto que he escogido para empezar este mensaje es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oh, bienaventurado ese hombre y esa mujer que tienen el temor de Dios en sus corazones. Qué bendito es vivir para Dios. Qué lindo es poder ser libre. Qué maravilloso es encontrarnos con Jesucristo y que toda esclavitud de pecado, toda atadura del diablo salga de nuestra vida. Yo, hermanos, le voy a decir con toda sinceridad, a veces la gente piensa que engañan al pastor, que engañan a los hermanos. No, mi hermano, tú no engañas a nadie, te estás engañando a ti mismo. Eres tú el que te estás hundiendo en tu pecado, en tu maldad. Sé sabio. No vivas tampoco de qué pensarán de mí, qué dirán de mí. Olvídate de todo eso. El día que te atrevas a vivir en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra, en una vida santa, genuinamente, dejarás de ser un esclavo del enemigo, y serás un hombre y una mujer libre para la gloria de Dios. Podrás salir a la calle y no tendrás que andar con la cabeza viendo hacia abajo. Podrás ver a los ojos con libertad para la gloria de Dios. Y si a alguien se le ocurre señalar tu pecado del pasado, aleluya, recuérdale al diablo cuál es su futuro, porque tú has sido libre por esta verdad eterna. La Biblia dice que cuando Cristo perdona nuestros pecados, Él no se acuerda nunca más de nuestros pecados. Por eso es que alguien que se ponga a hablar del pasado de un cristiano arrepentido, redimido por la gracia y por la sangre del Cordero, comete un gravísimo error. ¿Por qué? Porque quizás Él lo esté señalando, pero delante de Dios ese hombre, esa mujer es justo, santo, limpio, para la gloria de Dios. Por eso nunca te pongas a atreverte a hablar mal de un cristiano que genuinamente se ha arrepentido de su pecado y se ha apartado de su maldad. Porque puedes encontrarte en serios problemas delante de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Escucha bien lo que dice el salmista en el Salmo 118, versículo 6. Escucha, esto es bendita palabra. Atesórala, porque te va a servir en el caminar cristiano. Escúchalo atentamente. Dice Proverbios 118, verso 6. Jehová está conmigo. Escucha lo que está diciendo el salmista. Jehová está conmigo. ¿No te gustaría vivir esa experiencia? ¿No te gustaría vivir una vida cristiana con esas convicciones, con esa seguridad, esa certeza? Sentir a Dios en tu vida, que Él está contigo en la lucha, en la prueba, en el dolor, en el hospital, en medio de la crítica, que Él esté allí contigo, que no importa la opinión de toda la gente, que no importa lo que aquel te denigre, te critique, hable mal a tus espaldas, que eso no tiene ni el mínimo valor, que tú puedas decir, Jehová está conmigo. Y oiga lo que dice el salmista, no temeré más. Perdón, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Te das cuenta? Esta verdad es la que te va a hacer libre y vivir una vida cristiana plena, gloriosa,
bendita, llena del Espíritu Santo, llena de libertad. Podrás levantar las manos en la iglesia y gozarte en los cultos para la gloria de Dios. Pero cuando esta verdad que hoy te estoy predicando llegue a tu corazón y te libere para la gloria de Dios. Porque yo lo digo, hermanos, y lo tengo que volver a reiterar. A mí me da un infinito dolor ver cómo los cristianos viven vidas de hipocresía dentro del templo por llevar una doble vida, porque viven lamentablemente solo tapando sus pecados de los hermanos, pero se les olvida que no es del hermano que te tienes que cuidar, sino del Dios que todo lo ve y todo lo escudriña. Ya no vivas así. Por eso este hombre, el salmista, decía: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. No temas. No temas lo que la gente te puede hacer. La crítica que hablen a tus espaldas. Hazlo todo bien. Vive en el temor de Dios. Vive una vida pura, una vida santa. Una vida entregada a Dios genuinamente. Sé sincero con Dios. Sé sincera. Dile a Dios la verdad. ¿Sabes qué decía el salmista David? David tuvo que aprender esto de una manera muy dura. Después de su pecado, de su adulterio con Betsabé, tuvo que pasar por un proceso difícil. Tuvo que ser confrontado por un verdadero profeta de Dios llamado Natán. Muchas veces eso es lo que necesitamos hoy en día. Verdaderos profetas de Dios que se atrevan a confrontar el pecado de la gente, que se atrevan a hablarle a la gente la verdad, que no le pasen paño tibio al pecado. Por eso es que tenemos tantos esclavos, tanta gente engañada dentro de los templos, porque le hacemos ver, sentir que están bien cuando sabemos que están mal delante de la presencia de Dios. Es lamentable que vivas tapando tu pecado, que vivas llevando una vida totalmente desagradable delante de los ojos de Dios. Hoy te invito a que esta verdad eterna de la palabra te haga libre y empieces a vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana verdadera, sin fingimientos, sin hipocresías, sin falsedades, sin andar teniendo que exhibir delante de los demás lo que no somos. Bendito sea Dios, sea auténtico, sea verdadero. El salmista decía en el Salmo 51, David, verso 6, he aquí, decía, que tú amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí se refiere David cuando dice aquí que tú amas la verdad en lo más íntimo. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Dónde está esa verdad en lo más íntimo? Están en aquellas cosas que tenemos en el corazón que nadie sabe, que solo lo sabe Dios y nosotros mismos. Porque muchas veces la gente ve de nosotros solo la parte positiva. Nos ve con un traje, una buena camisita y vestidos correctamente, decorosamente. Y la gente deduce que porque ando vestido decorosamente y con una Biblia en la mano, soy cristiano. Pero quizás por dentro estamos podridos, vacíos, muertos, sin la presencia de Dios. Posiblemente por dentro estamos escondiendo raíces de amargura, resentimientos, odios, adulterio, fornicaciones, mentiras, engaños. Y Satanás nos pasa la mano por la cabeza y diciéndonos, no permitas que lo vaya a saber el pastor. No permitas que lo vaya a saber la gente. Y empezamos a vivir con temor a la gente en lugar de vivir con un temor reverente a Dios, el que todo lo ve. Por eso, cuando yo leo este Salmo 118, verso 6, que dice, Jehová
está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué maravilloso es vivir la vida cristiana de esta manera. Yo te invito a que lo hagas para que seas libre. Hoy esta verdad te hará libre para la gloria de Dios. Y ya no vivas más en esclavitud. Bendito Dios. Y recuerda esas palabras de David. He aquí que tú amas la verdad en lo más íntimo. Dile a Dios la verdad que hay en tu corazón. La que no conoce tu papá, tu mamá, tu esposa, tu tío, tu abuelo, los hermanos de la iglesia, el pastor. Lo que no sabe nadie, pero lo sabe Dios. Y Dios no quiere que se lo diga porque Él no lo sepa. Dios quiere que se lo diga porque quiere oírlo de tu boca. Él ama que tú le digas la verdad en lo más íntimo. Muchas veces después de que le fallamos a Dios, nos da vergüenza hablar de nuestro pecado. Nos da vergüenza ir delante de Dios y decirle que le fallamos porque sabemos que Él es santo. Sabemos que Él no se merece que le ofendamos. Y el diablo nos engaña en esa mentira. Y nos da temor ir al templo, reconciliarnos, pedirle perdón a Dios genuinamente. Y empezamos a aceptar ese estilo de vida. Y el enemigo nos susurra en la mente. Mientras nadie lo sepa, no te preocupes. Mientras no lo descubran, no digas nada. Sigue tapando tu pecado. Sigue predicando. Sigue cantando en la iglesia. Sigue ocupando ese cargo, ese puesto, ese privilegio, ese liderazgo dentro de la iglesia. Nunca cometas ese error. Nunca. Nunca. No olvides que Dios es santo. Que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Ese pecado te llevará a la esclavitud. Te llevará a la desgracia espiritual. Te llevará a una decadencia donde un día no te podrás restaurar. Mira lo que le pasó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Convino con su mujer, Ananías, mentirle al Espíritu Santo, ir pretendiendo que habían vendido en una cantidad que no era la que ellos estaban dando. Ellos podían haberse quedado con todo. No podían haber dado nada. Lo que a Dios no le desagradaba era la mentira. Satanás es astuto y está engañando a multitudes y multitudes de cristianos. Y por eso le he titulado este mensaje, una verdad que te hará libre. Porque estos son temas que muchas veces no se tocan. Y lo digo con dolor. Hay hasta pastores viviendo en pecados ocultos. Hay líderes, predicadores, hombres que están ocupando lugares de honra dentro de la iglesia, llevando una doble vida. Y son esclavos porque no eres libre. Finges ser libre, pero no lo eres. No lo eres. Hoy te reto a que no seas cobarde. Ven que Cristo está con los brazos abiertos. No dejes que la puerta se te cierre. No, vas a morir un día y te puedes perder por la eternidad. Hoy quiero predicarte la verdad de la palabra de Dios sin quitarle ni agregarle, para la gloria y honra de Cristo Jesús. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. Y que empieces a vivir como vivía el salmista. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y te darás cuenta que serás un cristiano lleno de libertad en la iglesia, lleno del Espíritu Santo. Serás un cristiano que aprenderás a disfrutar los caminos benditos de Dios. Porque yo te lo voy a decir y lo he dicho en repetidas ocasiones. No hay vida más gloriosa y bendita que ser un cristiano verdadero. Y no hay vida más miserable en esta vida, en este mundo, que ser un falso cristiano con Biblia en una iglesia. No hay nada más miserable que eso. Porque no te gozas en el mundo, ni tampoco te gozas en la iglesia. Qué triste vivir de esa manera. Qué triste vivir como el payaso, riéndose por fuera, pero llorando por dentro.
¡Qué triste! Por eso el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Y graba cada palabra que te estoy compartiendo en lo más profundo de tu alma, para que esta verdad te vaya libertando y te saque los miedos, los temores de la gente, porque a eso es que te quiero llevar. A sacarte esos miedos que la gente le tiene al pastor de la iglesia. Porque la gente le tiene temor al pastor. Ay, si el pastor lo sabe. No se lo digas al pastor. Allí viene el pastor. Y la gente apaga los televisores, se porta de otra manera. No, sé honesto. Sé íntegro. Escucha lo que decía Pablo. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Esa es palabra de Dios para ti. Eso es una verdad que te hará libre para la gloria de Dios. Bendito Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Escúchalo. Escúchalo. Pastor, evangelista, cristiano, amigo, escucha, esa es palabra de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nadie, escúchame bien, nadie podrá burlarse del Dios bendito que nos reveló esta palabra. Nadie. Tú podrás ser astuto, podrás ser listo, podrás encontrar estrategias, cómo hacer las cosas bien hechas para practicar el mal, para practicar el pecado. Pero hoy te digo delante de la presencia de Dios, pasará 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, pero no te podrás burlar de Dios. La verdad de la palabra te alcanzará un día. Un día Dios descubrirá la esencia de lo que somos. Yo doy gracias a Dios porque estos mensajes son grandes oportunidades que Dios nos da para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Aprovéchalo. No lo veas como un regaño. No lo veas como palabra fuerte. Esta es palabra de vida. Esta es palabra de restauración. Esta es palabra que libera. Esto es la verdad que Cristo dijo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre para la gloria de Dios. Yo no te puedo predicar un evangelio diferente. Estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos. Hay de aquellos que están jugando en los púlpitos. Hay de aquellos que están jugando con el evangelio. Hay de aquellos que Dios les ha hecho un llamado y están pisoteando el llamado que Dios les hizo por unos cuantos dólares, por algún dinero, por fama, por amigos. Ay de ti que le estás negando la verdad del evangelio a ese pueblo que se está perdiendo. Ay de ti que viendo la iglesia torcerse y no le estás predicando la verdad para que puedan ser libres. Ay de ti, porque Dios te llamará a cuenta, pastor, predicador, evangelista, maestro. Dios te llamará a cuenta. Léete el libro de Santiago. Te darás cuenta la gran responsabilidad que tenemos aquellos que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Dios te hizo el llamado. Hay de aquellos que viendo el pecado dentro de la iglesia no predican contra el pecado. Hay de aquellos que conociendo la palabra de Dios y conociendo el verdadero evangelio de Cristo, no se atreven a predicar la palabra tal como el Señor la dejó, sino que están adulterando la palabra. Ay de ti, un día estarás delante de Dios, pero mi deber es decirte esta verdad, porque esta verdad sé que hará libres a miles y miles de ustedes que aman a Dios, que quieren ir al cielo, que no están jugando a la iglesia, que no están jugando al evangelio. Basta ya de jueguitos, basta ya. Ya no es el tiempo para jugar a la iglesia, ya no es el tiempo para jugar al evangelio. Los tiempos que vivimos son tiempos extremadamente peligrosos, como lo dice el gran apóstol Pablo. Busca a Dios como nunca lo hayas hecho. Conságrate, sé íntegro, vive en rectitud, vive en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Paremos el jueguito ya de vivir vidas irresponsables, sin oración, sin lectura de la palabra, sin ayuno, sin consagrarnos, pero queremos ir al cielo. Bendito sea Dios.
Ese camino no es así. No es así. Te repito las palabras del apóstol Pablo: no os engañéis. Deja de engañarte a ti mismo. A Dios nadie lo engaña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Jamás Dios será burlado de ningún pecador, de ningún ser humano. Jamás, jamás. Te podrás burlar de la gente, burlar de los cristianos, burlar del pastor, burlar de quien tú quieras. Aunque yo siempre he dicho que un pastor llamado por Dios y que esté lleno de la presencia de Dios es muy difícil engañarlo. Porque a un hombre que tenga el Espíritu Santo y tenga discernimiento de espíritu, tú le puedes danzar en un pie, pero si andas mal delante de Dios, tú no vas a engañar a ese hombre de Dios. Ten mucho cuidado. Por eso es que yo le digo hoy: tome esa palabra, tome esa verdad eterna. No la vea como una palabra fuerte, véala como manantial de vida para nuestra alma. Esto es lo que necesita oír al pueblo. Mire cómo están nuestras iglesias, llenas de carnalidad, de mundanalidad, de libertinajes extremos. Mire cómo están nuestras iglesias, vacías de la presencia del Espíritu Santo. Iglesias muertas espiritualmente, iglesias sin oración, sin entrega, sin una vida práctica de santidad. Estamos viviendo casi como una secta religiosa en algunos lugares, que solamente vivimos de un fanatismo cristiano que no existe en nuestras propias vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Este es el otro extremo, que hay una cantidad de gente, extremistas religiosos, que se dedican solamente a denigrar, a condenar, a señalar, pero nunca demuestran el camino de la liberación. El propósito de este mensaje no es para que simplemente te sientas mal, es para que recapacites, es para que el Espíritu de Dios, con el poder de la palabra, te quite la venda de tus ojos y puedas ver la luz inmarcesible de Cristo. Por eso la Biblia misma dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista en ese mismo salmo decía en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso es lo que está pasando hoy en la mayoría de cristianos. Hemos sacado la palabra de Dios de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestros púlpitos, de nuestras iglesias. Y mire lo que estamos viviendo hoy. Un cristianismo totalmente desconocido. Si Cristo viene en este momento, lo digo con infinita responsabilidad, pero son cientos de miles que se van a quedar el día del arrebatamiento de la iglesia. Muchos de esos pensarán que iban para el cielo y no van para el reino de los cielos. Yo no te puedo engañar. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Dios no viene por una iglesia viviendo en pecado, en hipocresía, en resentimientos, en peleas, en contiendas, en envidias, en chismes. Aleluya, Dios no viene por una iglesia así. ¿Cuántos cristianos hoy están tan llenos de chisme? Gente que está podrida por dentro. Esta es tu gran oportunidad. Deja que el Espíritu de Dios trate contigo hoy. Ya no hay tiempo que perder. El tiempo se nos acaba. Iglesia bendita, por favor, recapacita, reflexiona. Abre los ojos. No dejes que el enemigo te ciegue espiritualmente. Abre los ojos. Y repito lo que dice Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo eso segará. Si estás sembrando odio, segarás odio. Si estás sembrando amor, segarás amor. Si estás viviendo en pecado, segarás muerte espiritual, porque ese es el fruto del pecado. Si estás sembrando chismes, contiendas, divisiones en la iglesia, pleitos, pronto estarás segarando tú lo mismo. A ti que no amas a nadie, pronto nadie te amará, porque es la palabra bendita de Dios que lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por eso hoy te invito, te reto a que pienses, reflexiones, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Piensa por un momento, porque lo mismo que tú estás sembrando, eso es lo que vas a segar. No culpes a los demás, no culpes a la iglesia, no culpes al pastor, no culpes al vecino, a la familia. No, la culpa no la tiene nadie.
la tenemos nosotros, porque es lo que estamos sembrando. Si tú haces el bien, vas a cosechar el bien. Vive para Dios, conságrate a Dios, que si fulano no lo hace, hazlo tú. Porque mucha gente, lamentablemente, viven en ese evangelio de que, hermano, es que yo lo hago así porque el pastor dice, lo hago así porque el hermano fulano es líder y él lo practica. Hermanito, la vida espiritual, la relación con Dios es personal. Es una relación personal. Cada ser humano dará cuenta a Dios de sí mismo. Nadie estará allí por ti, solo estarás tú y Dios el día del juicio del gran trono blanco. Ahí no te va a acompañar un abogado, porque el que ahora tienes como abogado, que se llama Jesucristo, que es el que aboga delante del Padre cada vez que un pecador se arrepiente, aquel día no estará como abogado, estará como el juez, justo y verdadero. Nadie podrá engañarlo. Por eso te lo digo de todo corazón, no os engañéis, como dice la palabra. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No digas es por culpa de fulano, es por culpa de que fulano me puso una trampa. No, es culpa tuya. No digas que tu fracaso, tu caída, es por culpa de mengano sutano. Eso empezó desde el principio de la humanidad con Adán y Eva. Adán dijo, la mujer que me diste me dio de comer del fruto del bien y del mal. Eva dijo, no, fue la serpiente. Y así, hasta el día de hoy, la gente se ha acostumbrado a echarle la culpa a otro. La culpa no es de nadie, es tuya y es mía. El día que tú te hagas responsable de tus acciones, de tus actos, de tus equivocaciones, de tus pecados ocultos, ese día esta verdad te hará libre para la gloria de Dios. Mientras no lo reconozcas, pasarás 1 año, 2 años, 20 años dentro de una iglesia y siendo un esclavo de tu propio engaño. No lo hagas. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Por eso, escuche bien lo que dice el Proverbio 28:13. Es un proverbio muy conocido y a mí me encanta en lo personal leer ese pasaje porque me ayuda a vivir una vida cristiana verdadera. Escucha bien, escúchalo por favor, porque sé que hay gente que están hasta orando, ayunando, pero están viviendo una doble vida. Están viviendo apartados de Dios en pecado. Escucha por favor que esta palabra te ayude a ser libre para la gloria de Dios. Porque ese es el tema, una verdad que te hará libre. Esta verdad que te voy a decir ahora te hará libre para la gloria de Dios. Escúchalo. Proverbio 28:13 dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. Anótalo, escríbelo, memorízatelo, aplícatelo, entiéndelo, que Dios te dé entendimiento. Sé sabio. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El que encubre su pecado no prosperará. Haga lo que haga, aunque ayune, vigile, ore, clame, aunque esté en una iglesia, no podrás prosperar, porque esta es palabra de Dios. Nadie puede pasar por encima de la palabra de Dios. Nadie. Por astuto que tú seas, por listo que tú te creas, no podrás prosperar. A mí me encanta predicar esta palabra de esta manera, porque sé que son cientos de miles de cristianos que han caído en el engaño astuto de Satanás. Y por eso digo que muchas veces el enemigo te dice en la cabeza, no lo digas, tápalo, nadie lo sabe, nadie te ha visto, no te vio el pastor, no te vieron los hermanos, ¿para qué lo vas a decir? ¡Qué vergüenza!
No importa la vergüenza que tengas que pasar. No importa el proceso, el dolor, el precio que tengas que pagar. Sé valiente, porque en este camino, si quieres ir al cielo, tienes que ser valiente. Cobarde es aquel que le falla a Dios y hace como si nada ha pasado y sigue en el ministerio y sigue ocupando cargos en la iglesia y sigue practicando el pecado sin apartarse de él. Eso es una cobardía. Oh, gloria a Dios. Lamentablemente, cuando se escoge ese estilo de vida, ¿y por qué te digo que estas verdades te van a hacer libre? Porque esto le va a quitar la venda a miles de cristianos que están engañados en las iglesias. Engañados, porque nadie se atreve a tocar estos temas así. Porque la gente prefiere templos llenos que gente llena de Dios. Y por eso es que ahora tenemos templos llenos, pero gente vacía de Dios. Eso es doloroso lo que está pasando. Hoy escúchalo. El que encubre su pecado no prosperará. ¿A dónde vas a llegar? ¿Cuál será el final de tu vida? Decídete de una vez por todas. No te pierdas. Sé inteligente, sé sabio. Recapacita, piensa, reflexiona. Detente por un momento. Deja que el Espíritu Santo de Dios te quebrante, te moldee. Porque yo sé que mientras predico esta palabra, hay muchos de ustedes que están llorando en ese cuarto, llorando en ese automóvil, porque saben que lo que está diciendo la palabra de Dios es una verdad en la vida de ustedes. Ustedes lo saben. Que han vivido en un engaño y han oído la voz del enemigo. Tápalo. No te preocupes con tal que nadie lo sepa. Eso es un engaño vil de Satanás. Por eso hoy Dios me ha puesto a predicar esta palabra. Una verdad que te hará libre para la gloria de Dios. Para que ya no sigas en esa esclavitud. ¿Sabes cómo se vive cuando uno vive tapando su pecado y que nunca prospera? Allí lo dice Proverbios 28, capítulo 1. Escucha lo que dice. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Oh, Dios bendito. Hermanos, cuando la gente anda mal delante de Dios, usted le mira los ojos, usted los encuentra en un lugar y ellos todo el tiempo andan como apurados, con miedo, con temor. ¿Para qué tienes que vivir así? Cuando Jesucristo te ofrece la libertad en este momento. Mientras yo predico esta palabra, los brazos de Jesús están abiertos para perdonarte, para limpiarte con su sangre preciosa. La sangre de Cristo sigue teniendo poder para perdonar pecados. No importa lo bajo que hayas caído, no importa en qué engaño de Satanás caíste. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de toda maldad y de todo pecado. Ven. La Biblia, Jesucristo dijo, nadie viene a mí si no es traído por el Padre, pero el que a mí viene yo no le echo fuera. Oh, gloria a Dios. Siente la presencia de Dios ahí donde estás. Él no te echa fuera, Él no te echa fuera. Quizás te bote la gente, quizás te menosprecien los amigos, pero no el amor de Dios. Por eso te dije, una verdad que te hará libre hoy. Deja que te libere. Deja que se rompan las cadenas del diablo que te han tenido atado. Deja que hoy esa sonrisa que el enemigo logró apagar cuando te engañó y caíste en pecado, que vuelve esa paz a tu vida, que vuelve ese gozo verdadero, no ese gozo fingido que has estado viviendo en los últimos tiempos. ¿Para qué tienes que vivir una vida como dice Proverbios 28:1? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Qué triste vivir una vida cristiana así.
Qué triste es que no puedas saludar a tu hermano de la iglesia porque tienes miedo que se dé cuenta de lo que estás haciendo. Qué triste es que cuando estás en un lugar público, cuando tienes que andar en alguna tienda, en las compras o en lo que sea, en el trabajo, todo el tiempo tienes que vivir con ese miedo, con ese temor, porque dice la Biblia y la Biblia se cumple. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día que se rompen las cadenas del diablo. Hoy es el día que Dios ha escogido para restaurar tu vida, para perdonar tu pecado, para restaurar tu familia, tu hogar, para restaurar tus hijos, tu vida espiritual que ha estado en un caos, en un desastre. Has estado viviendo una vida desordenada hasta el día de hoy. Y Dios te está dando una oportunidad. Sí, es contigo que me estás viendo, me estás escuchando en este momento. Es contigo que Dios quiere tratar. No es para el vecino, no es el que tienes a tu lado. Es contigo, escúchame. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Esta es palabra de Dios, que Dios te ha dado la oportunidad de que le escuches hoy, en este preciso momento. Algunas veces uno dice, qué casualidad que ese hombre está predicando de esa manera, está hablando de esa palabra. No hay casualidades. Es el amor infinito de Dios hacia ti para que no te pierdas. Él ha visto tu vida, Él ha visto tu conducta. Él sabe que tú estás mal. Él sabe que te has descuidado, que has dejado de orar, que no sientes la presencia de Dios, que dejaste de vivir una vida íntegra, una vida de rectitud dentro de la iglesia. Óyeme bien lo que te voy a decir en este momento. Recuerda aquel día que Cristo te llamó, que derramaste lágrimas delante de la presencia de Dios, que entregaste tu vida, que te apartaste del pecado, que quisiste vivir para Dios y empezaste a servir a Dios con todo el corazón y empezaste a ser lleno del Espíritu Santo y viviendo una vida ejemplar de testimonio, de santidad por dentro y por fuera. Que aún los impíos, el pecador, cuando te miraba decía, esa es una cristiana, cristiano verdadero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuándo empezó tu descuido? Caíste en el engaño del enemigo. Pero hoy te he traído esta verdad que te puede hacer libre para la gloria de Dios. Pero depende de ti si la recibes o la rechazas. Esto no depende del predicador, no depende de la gente, no depende del vecino, depende de ti mismo. O lo rechazas o lo recibes. Todo depende de ti. Toma la decisión. Escucha bien lo que te acabo de leer. ¿No es eso una verdad en tu vida? ¿No es eso una realidad? ¿Cómo se cumple la bendita palabra de Dios en la vida de los seres humanos? Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué vida más miserable esa? ¿Qué vida más triste? Que uno tiene que vivir todo el tiempo viendo para los lados, que no haya alguien que ya lo conozca. Qué triste cuando deberías de cuidarte del ojo bendito de Dios. ¿Qué importa la mirada de la gente si el que más importa es la mirada de Dios hacia ti? ¿Cómo te sientes en este momento? Sé sincero, sincera delante de Dios. No finjas. Recuerda el Salmo 51, verso 6. Es aquí que tú amas la verdad en lo más íntimo. Dios quiere escuchar la verdad de tus labios, de tu boca. Dios quiere que le digas la verdad. ¿Cómo estás por dentro? Por eso Jesucristo decía en Mateo capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, decía, pero su corazón está lejos de mí. Nunca pienses que Dios no sabe nuestra condición. Dios sabe cómo estamos más que nadie. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos los que lamentablemente caemos en ese engaño, en esa mentira que el enemigo nos hace creer y después lo pagamos caro. Y empezamos a vivir tal como dice aquí este pasaje. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Aleluya. Mas el justo está confiado como un león.
Wow, qué palabras más certeras y benditas las que hay en este libro sagrado. Estas son las verdades que te pueden hacer libre para la gloria de Dios. Y concluyo, porque el tiempo se me ha ido. En el Salmo 139, voy a tratar de ser rápido, gloria a Dios, porque son cosas que están reveladas en esta palabra bendita. ¿Por qué te quiero leer estos pasajes? Para que de una vez por todas entiendas que quizás nosotros los seres humanos logremos evadir la gente, escondernos de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestro pastor, de los hermanos de la iglesia. Y el enemigo nos predica su mensaje infernal. Hazlo, peca, que nadie lo sabrá. Y nos volvemos astutos encubriendo el pecado. Nos volvemos astutos haciendo el mal. Sabemos cómo hacerlo, cómo borrar un texto indebido, cómo hacer una cita privada para ir a cometer un pecado y cómo taparlo sin que lo sepa el esposo o la esposa, sin que lo sepan los hermanos, sin que lo sepan los líderes de la iglesia. Pero yo hoy vengo a decirte, querido hermano, todo lo que te he dicho puede ser verdad, que lo logres. Pero también te tengo que decir una verdad que hoy te puede hacer libre para la gloria de Dios. Hoy, en este momento, escucha lo que dijo el salmista David en el Salmo 139, del verso 7 al 12. Y grábatelo en el alma para que esta verdad hoy te haga libre. Dice David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta, ¿a dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Bendito Dios. Escucha esto. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. O lo mismo te son las tinieblas que la luz. Deja que hoy esta verdad te libere. Porque todo lo que te dije es una gran realidad. Uno puede lograr engañar a toda la gente, pero nunca podrás esconderte, evadir el ojo de Dios. Nunca. Por eso yo amo tanto cuando leo este salmo, porque David concluye diciendo este salmo en el verso 23. Examíname, le dijo. Oh Dios, qué lindo es caer rendido ante Dios y dejar la hipocresía, quitarnos el traje del engaño, de la falacia, de la mentira y decirle a Dios, examíname. No le digas a fulano que te examine, no.
Dile que Dios te examine. Examíname, oh Dios. Y conoce, no le dijo, conóceme cómo soy en el trabajo, cómo soy en la iglesia, cómo soy en la casa. No le dijo, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere de ti. Que en este momento le digas, Dios, ya estoy cansado. Hoy quiero pedirte que me examines. Examíname. Sé que tú todo lo sabes. Todo lo conoces. Estás en todo lugar. Estuviste ahí cuando yo te fallé. Allí estuviste. Y mira si en mí hay camino de perversidad todavía. Quiero invitarte a que en este momento hagas una oración y te reconcilies con Dios. Le pidas perdón. Le digas a Dios, quiero un cambio de vida. Genuino, verdadero. Quiero ser cristiano. No quiero vivir esa vida equivocada dentro de una iglesia con una Biblia, pero engañado. Fingiendo que te amo y realmente mis hechos niegan que te amo. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por haber pecado. Me duele tanto, pero tanto, haberte fallado, haberte ofendido, haber vivido una vida falsa, haber vivido huyendo cuando nadie me estaba persiguiendo, huyendo de tu presencia. Límpiame, Jesús, de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu. Y yo hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. No te acuerdes nunca más de mis pecados. Amén y amén. Voy a orar por ti. Padre, gracias te doy por todas esas vidas que en este momento se reconcilian, aceptan, están derramando su corazón, su alma, diciendo toda la verdad delante de ti. Perdónalos, límpialos con tu sangre, séllalos con tu Santo Espíritu y no te acuerdes nunca más de sus pecados. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que nos brindas de poder serte fiel. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Padre, también te ruego por todas esas personas que tienen problemas, ataduras, están enfermos. Sana por tus llagas a los enfermos y liberta a los cautivos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mensaje. No olvides compartirlo. Si vas a dejar un comentario, que sea todo para la gloria de Dios. Gracias por siempre estar atento y orar por este servidor, el ministerio, los técnicos. Sigue orando por nosotros. El 12 y 13 del mes de julio estaré predicando en Ottawa, Canadá. Así es que si estás cerca por esos lados, espero verte, conocerte, saludarte en el amor de Dios. Que Dios te bendiga
Nos vemos en la próxima programación.